Cenáculo de la Divina Misericordia. Semana 86. Santiago 2, 17, 24. Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere solita. Y sería fácil decirle a uno: tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien. Pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ves que la fe acompañaba sus obras, y por las obras su fe llegó a la madurez. Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios, y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. Entiendan, pues, que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe. Santiago 5, 19. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver. Palabra de Dios. La Escritura llama a infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibiendo en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a los que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar ahí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. El infierno. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno.
Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una adversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. A pesar de estar enferma, decidí hacer hoy, como de costumbre, la hora santa. En esta hora vi a Jesús flagelado junto a la columna. Durante este terrible tormento, Jesús rezaba y un momento Jesús después me dijo: Son pocas las almas que contemplan mi pasión con verdadero sentimiento. A las almas que meditan devotamente mi pasión, les concedo el mayor número de gracias. No eres capaz de recibir ni siquiera mis gracias sin mi ayuda particular. ¿Sabes lo que eres? Hoy, después de la Santa Comunión, he hablado muchísimo a Jesús de las personas que me son particularmente queridas. Entonces oí estas palabras: Hija mía, no te esfuerces con tal locuacidad. A quienes amas de modo particular, también yo los amo de manera especial. Y por consideración a ti, los colmo de mis gracias. Me agrada cuando me hablas de ellos, pero no lo hagas con esfuerzos excesivos. Oh Salvador del mundo, me uno a tu misericordia. Oh Jesús mío, uno todos mis sufrimientos a los tuyos y los deposito en el tesoro de la Iglesia para el provecho de las almas. Hoy he estado a los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto: el primer tormento, que constituye el infierno, es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetra al alma pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todo el alma de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquella terrible torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa,
con el sentido que peca, con eso será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello, tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es un débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa: la mayor parte de las almas que allí están son las que no creían en el infierno existente. Cuando volví en mí no pude reponerme del espanto. Qué terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo, el alma alaba y adora mi misericordia. Sí, el primer domingo después de Pascua es la fiesta de la misericordia, pero también debe estar presente la acción, y pido se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Oh Jesús mío, ayúdame en todo, porque ves lo pequeña que soy. Por eso cuento únicamente con tu bondad, oh Dios. Examen de conciencia particular. Unión con Cristo misericordioso. Con el corazón abarco al mundo entero y especialmente los países salvajes y perseguidos. Para ellos pido misericordia. 2 propósitos generales. Primero, buscar el recogimiento interior y observar rigurosamente la regla del silencio. Segundo, fidelidad a las inspiraciones interiores, llevarlas a la práctica y a la acción, según la recomendación del director espiritual. En esta enfermedad deseo adorar la voluntad de Dios. Si está en mi poder, trataré de participar en todos los ejercicios comunes. Agradeceré ardientemente al Señor por cada disgusto y sufrimiento. Siento a menudo que no recibo ayuda de nadie menos de Jesús, aunque más de una vez necesito mucho las aclaraciones de lo que el Señor pide. Esta noche recibí de repente la luz de Dios respecto a un asunto. Durante 12 años reflexioné sobre cierta cuestión y no logra comprenderla.
Hoy Jesús me dio a conocer lo mucho que esto le agradó. Festividad de Cristo Rey, 12 de octubre de 1936. Durante la Santa Misa me envolvió un ardor interior de amor a Dios y el deseo por la salvación de las almas, tan grande que no sé expresarlo. Siento que soy todo un fuego. Lucharé contra todo el mal con el arma de la misericordia. Ardo de deseo de salvar a las almas. Recorro el mundo entero a lo largo y a lo ancho y penetro hasta sus confines, hasta los lugares más salvajes para salvar a las almas. Lo hago a través de la oración y el sacrificio. Deseo que cada alma glorifique la misericordia de Dios, porque cada uno experimenta en sí mismo los afectos de esta misericordia. Los santos en el cielo adoran la misericordia del Señor. Yo deseo adorarla y aquí en la tierra y propagar su culto tal como Dios lo quiere de mí. Comprendí que en algunos, los más duros momentos, estaré sola, abandonada de todos, y tengo que hacer frente a todas las tempestades y luchar con toda la fuerza del alma, incluso contra aquellos de los cuales esperaba ayuda. Pero no estoy sola, porque Jesús está conmigo. Con Él no tengo miedo de nada. Bien me doy cuenta de todo y sé qué es lo que Dios exige de mí. El sufrimiento, el desprecio, el descarnio, la persecución, la humillación, todo esto lo compartiré siempre. No conozco otro camino, por un amor sincero. La ingratitud, este es mi sendero trazado por Jesús. Oh Jesús mío, mi fuerza y mi única esperanza, solamente a ti toda mi esperanza, mi confianza no se verá defraudada. El día de renovación de los votos. La presencia de Dios penetra mi alma de modo no solamente espiritual, sino que la siento aún físicamente. 2 de noviembre 1936. Por la tarde, después de las vísperas, fui al cementerio. Después de rezar un momento, vi a una de nuestras hermanas que me dijo: «Estamos en la capilla». Comprendí que debía ir a la capilla y rezar allí para adquirir indulgencias. Al día siguiente, durante la Santa Misa, vi 3 palomas blancas que se alzaron del altar hacia el cielo. Comprendí que no solamente estas 3 almas queridas que había visto fueron al cielo, sino que también muchas otras que habían muerto fuera de nuestro instituto. Oh, qué bueno y misericordioso es el Señor. Coloquio con el Padre András al final de los ejercicios espirituales. Me sorprendió muchísimo una cosa que noté durante todas las conversaciones en las cuales pedí consejos e indicaciones del Padre. A saber, observé que el Padre András, a todas mis preguntas que le hacía sobre las cosas que el Señor exigía de mí, me contestaba con gran claridad y determinación, como si Él mismo las hubiera vivido. Oh Jesús mío, si hubiera más guías espirituales como Él, las almas bajo una dirección llegarían a las cumbres de la santidad en poco tiempo y no malgastarían tantas grandes gracias. Yo agradezco continuamente a Dios por esta gran gracia de haberse dignado en su bondad de poner en el camino de mi vida espiritual estas columnas luminosas que iluminan mi camino, para que no me desvíe ni me retrase en entender a unirme estrechamente al Señor. Tengo un gran amor por la Iglesia que educa y conduce las almas a Dios.
Octubre 31, 1936. Coloquio con la Madre General. Cuando hablé con la Madre General de la cuestión de salir de la congregación, recibí esta respuesta. Si el Señor Jesús exige que usted, hermana, abandone esta congregación, que me dé alguna señal de que Él lo quiere. Usted, hermana, ruegue por este signo, porque yo tengo miedo de que usted no sea víctima de alguna ilusión, aunque por otra parte no quisiera poner obstáculos a la voluntad de Dios, ni oponerme a ella, ya que yo también quiero cumplir la voluntad de Dios. Así pues, acordamos que yo me quedara donde estaba hasta el momento en el que el Señor diera a conocer a la Madre General, que era el quien exigía que yo saliera de la congregación. Resumen de semana 86. La existencia del infierno, las formas de ejercitar la misericordia y las promesas asociadas con la veneración de la imagen son estudiadas esta semana. ¿Condena Dios el alma al infierno? ¿Cuáles son los 7 tormentos que Santa Faustina vio? ¿Qué le mandó nuestro Señor a la hermana Faustina? ¿Cuáles son las 3 formas en que podemos ejercitar la misericordia? ¿Cuáles son las promesas asociadas con la imagen?